revisando lo que es variables, ¿no? De alguna manera habíamos visto las variables de entorno y creo que me faltó definir cómo se ve una variable, ¿no? Sí, dígame, señor Paquiza. Sí, disculpe, ingeniero. ¿Será que puedo grabar la clase para los compañeros que no pudieron asistir? Ya, a ver, déjenme, le doy autorización. Estábamos viendo en lo que son el uso de variables que son bastante flexibles de lo que es Shell Scripts, ¿no? En realidad, el trabajar variables en Shell Scripts habíamos visto lo que son las variables de entorno, ¿no? Las variables de Shell y las variables de entorno. Sí, hablando un poco de lo que son variables Shell. Las variables Shell, voy a hacerles una práctica mejor. A ver, les voy a compartir el CentOS. ¿Están visualizando ahí la máquina virtual? Sí, ingeniero. Sí. Listo. Entonces, miren, definir una variable en Shell Scripts no es muy complejo, ¿no? Entonces, solo tienen que, no necesitan declarar una variable, ¿no? Simplemente igual tienen que ponerle por ejemplo, estoy en la línea de comando y quiero almacenar una variable, puedo decir A igual a 10 y esa es una variable ya, la variable A, y se almacenó el valor 10. Puedo decir que num es igual a Juan y se almacenó el valor en la variable, ¿no? Lo que sí tienen que ver, lo que sí tiene que ser claro que es para asignar un valor a una variable, ¿sí? Por ejemplo, aquí, Ambato, ciudad igual a Ambato. Entonces, miren, si ustedes se fijan en estas tres variables que estoy creando y que de hecho he almacenado valores, en estas tres variables ustedes ven que para asignar no hay que poner espacios ni antes ni después del igual. Eso es una asignación. Ya que en scripts si yo pongo A igual espacio a Juan, por ejemplo, como le habíamos puesto, esto Scripts lo compone como el shell lo interpreta como una comparación. Aquí lo que me devolvería es verdadero o falso. ¿Sí? Me devolvería verdadero o falso. Entonces, pero no, estamos viendo asignación, una variable siempre se asigna, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hemos almacenado otras variables. Y si queremos sacar el contenido de las variables, lo único que tenemos que poner es esto, decirle que saque el contenido de con string de A, punto y coma, podemos decir, perdón, de A, podemos hacer una sola línea, el contenido de nom y el contenido de ciudad. Entonces, miren, ahí estoy sacando el contenido de las tres variables. ¿Sí? A, nom y ciudad. ¿Sí? Y listo. Miren. Perdón. Es que, De ciudades del orden. claro, claro, tuve un error en ciudad, perdón. Es, aquí es el problema. Era string ciudad. String ciudad. Y miren, entonces me saca el nombre, ¿no? 10, Juan y Ambato. Miren, entonces no hay ningún problema en el manejo de variables, es bastante flexible, ¿sí? Es más, yo puedo decirle, por ejemplo, que ahora ustedes ven que nom tiene Juan, ¿no? ¿Qué tal si le digo ahora la variable nom, perdón, la variable nom es igual ahora a lo que tiene ciudad? ¿Qué estoy haciendo en ese momento? Asignándole lo que tenía ciudad a nom y lo que tenía nom, la variable nom, se pierde, ¿no? Entonces, ¿qué tal ahora si despego las dos variables, el contenido de nom y el contenido de ciudad? Y miren, exactamente los dos tienen lo mismo, ¿no? Entonces, eso es asignar variables o hacer una asignación entre variables. Sí, no estoy asignando nombres, sino una asignación directa entre variables, ¿no? Entonces, miren, no hay ningún problema, es sumamente flexible, no necesita declarar las variables, tampoco es que es variables enteras ni variables reales, simplemente están almacenando cadenas de caracteres, nada más, o sea, almacena caracteres, eso es todo lo que almacena una variable, ¿sí? Luego tengo que, si quiero hacerle entender como que fuese un número, tengo que hacerle interpretar eso al script. Ahora, si por ejemplo yo quiero hacerle que una variable sea una constante, ¿sí saben lo que es una constante? ¿Qué es una constante? Un valor que no cambia. Exacto, un valor que no cambia. Por ejemplo, ciudad. Voy a cambiarle de valor a ciudad. Le digo ahora, ciudad vale Cuenca. ¿Ya? Y listo, se cambió. Si quiero, puedo ver el contenido de ciudad. Miren, está visto el ciudad, se vale Cuenca.
Ahora, yo quiero que eso se transforme en constante, o sea, que ciudad siempre tenga ese valor. Entonces, lo que tengo que hacer es decirle read only a ciudad, al nombre de la variable. Y listo. De tal manera que ahora ciudad siempre va a tener Cuenca. Si se me ocurre querer cambiar, le digo ahora no. Ciudad quiero que valga Ambato, por ejemplo. Ambato. Me va a decir que no se puede, porque a esa variable le acabo de hacerle solo de lectura. Entonces ya se convierte en una constante. ¿Sí? Si quiero limpiar una variable con un set, y se cambia, ¿no? Aunque ciudad no, porque es una constante, ¿sí? Pero sí otros nombres de variables. Por ejemplo, la variable A. ¿Se acuerdan que tenía la variable A? Eco el contenido de A. Y tenía el número 10. Ahora, ¿qué tal si le digo un set A? Al hacerle un set A, luego si saco el contenido de A, ya no hay nada, ¿sí? Porque le he limpiado la variable con un set. Le limpio la variable. Y así es tan simple como se puede vaciar las variables, como se puede trabajar y manipular estas variables. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Dígame. No, no puede hacerlo ya. Sí, no puede hacerlo. ¿Sí? O sea, quedó de forma permanente ese valor. Claro, queda de forma permanente, pero ustedes saben que en ese momento, o sea, en esa programación, porque aquí si reinicio la consola ya se borra y ya puedo utilizar la variable libremente. ¿Está claro? O sea, funcionará solamente cuando está prendida la computadora ese valor y ya cuando se reinicia Claro, o de sea, nuevo. aquí lo que estoy haciendo es línea de comandos, nada más. Por ejemplo, si usted coge en una programación y en esa programación le hace a la variable, le hace como constante, solo en esa programación contaría constante. Cuando ya termina el programa ya se libera la memoria, pues. ¿Está claro? No vayan a pensar que eso es siempre y permanente, ¿no? Ya, Sí, gracias. listo. Bueno, a ver, ¿qué más? Ahora sí pasemos a ver algo más. Listo, eso en cuanto a variables. Ya saben que en cuanto al nombre de las variables, bueno, ya vimos las variables de entorno, ¿no es cierto? El string 0 hasta el string 9 y todos ya hicimos ejercicios. ¿Qué más? En cuanto, por aquí debe ver, en cuanto al nombre de las variables, el nombre de las variables, por aquí debe estar. Variables enteras, lo que trabajamos solo se manejan con signos. Arrays. Bueno, vamos a ver arrays, pero se me perdió el nombre de las variables. Ah, y aquí está. ¿Sí? En variables, no, a ver. Sí, en variables aquí está. En variables, recuerden, ¿no? Para poner nombres de variables siempre se empieza con una letra y luego pueden ir combinando letras y números. Y si quiere hacer uniones o concatenación, como aquí, por ejemplo, producto 120, se utiliza el underscore o guión bajo, ¿no? Para hacer concatenación de variables. Eso es todo. En cuanto al uso de variables, ya hemos visto las variables y lo que hemos visto, ¿no? Y referencias directas, referencias indirectas. Variables de shell y de entorno, ya vimos las de entorno que van desde el string 0 y hasta el string 9, desde el string 1 hasta el string 9, hay el string 0, el string asterisco, el string, ¿no? Aquí está el read only para hacerle solo de como si fuera una constante, se vuelve una variable, cómo se manejan las variables enteras, ¿sí? Y les dejo, bueno, luego vamos a ver como punto flotante. Y ahora tenemos los arrays. En cuanto al manejo de arrays o arreglos o en shell scripts, solo se maneja como arrays unidimensionales. Solo se maneja arrays unidimensionales, es decir, trabaja solo con vectores, ¿no? Nada más, ¿sí? ¿Y cómo se entiende? Bueno, un array básicamente se entiende como una serie de casillas, ¿no? Una variable que contiene una serie de casillas o celdas, y cada celda está identificado con un índice o identificador, ¿no? Eso es un array. Entonces, ¿cómo se asignan al array a cada uno de sus celdas o casilleros valores? Simplemente indicando por su índice, ¿no? Mira aquí en este ejemplo, por ejemplo, tenemos colores desde el array. ¿Y cómo vamos asignando
entre corchetes poniendo el índice donde quiero que se almacene la información o los valores, ¿no? Que se van a poner ahí, ¿sí? ¿Qué más? Otra de las maneras que yo puedo almacenar valores en un array es en una sola línea, ¿no? Como miren aquí, colores, y entre paréntesis pongo lo que se va a almacenar, verde, rojo, y en qué dirección, en qué índice, ¿sí? O si no quiere trabajar con índices, lo asigna directamente los valores. En este caso, como ven aquí en colores, igual rojo, amarillo, verde, entre paréntesis, esto quiere decir que estos colores, estos valores se van a almacenar directamente en el array, pero en orden, ¿no? Como los índices siempre van desde la posición 0, entonces rojo iría a la posición 0, amarillo a la posición 1 y verde a la posición 2, que es muy diferente a la otra cuando manejo índices que yo defino a qué posición van indistintamente, ¿no? O puede ser una combinación de los dos, ¿no? Lo que no va con índices va en forma ordenada y lo que va con índices se va directamente hacia esa posición y así se almacenan los arrays. Si usted quiere declarar un array totalmente vacío, simplemente tiene que ponerle declare -a y el nombre del array. Y declare -a y el nombre del array, en ese momento ya queda declarado un array, ¿no? ¿Sí? Y eso es todo. Entonces, ¿cómo hago referencia a los elementos de un array? Se le hace referencia poniéndole el string, las llaves y dentro de la llave el nombre del array y el índice del valor que usted quiere sacar. Si quiere sacar todos los valores del array, en donde es el índice pone asterisco. Recuerde que asterisco es un comodín que significa todo, ¿no? Aunque puede utilizar también el comodín arroba. Pero más utilizado es el comodín asterisco, ¿no? Y con eso saca los valores del arreglo. Y eso es todo, ¿no? Sí. Vamos a hacer un ejercicio para ver lo que son arrays. Voy a compartirles. Listo. Entonces, miren, podemos hacer arrays. Voy a hacer un array, ¿no? Vamos a decirle vi vector 1.sh. Entonces acabo de crear un shell que se llama vector 1. Un script, perdón, que se llama vector 1. ¿Ya? Escape, insert. Y voy a hacer la primera línea, ¿no? Aquí slash, y aquí que va bin y bash. Listo, vamos a ponerle un comentario siempre para saber de qué se trata. Vamos a decirle uso de arrays. Ya, entonces vamos a hacer arrays, ¿no? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, el array ciudad. Ciudad, y le vamos a decir ciudad en la posición 0. Va a almacenar un valor que es, por ejemplo, Ambato. ¿Ya? Y vamos a decirle otra vez ciudad en la posición 1 es igual a Cuenca. Entonces almacené Ambato, Cuenca, digo ciudad en la posición 3 es igual a Quito. Y voy a hacer indistintamente luego, ¿no? Le digo ciudad en la posición 5, por ejemplo. Salto la 4, le digo en la posición 5 es igual a Guayaquil. Y miren, yo ya he almacenado un array, ¿no? Listo, y tengo un array. Ahora le puedo decir echo un valor del array. Y voy a sacar un valor del array. ¿Cómo le saco? Echo. Y le pongo que sea entre, recuerden que es entre llaves. Entre llaves, el nombre del array que sería ciudad y la posición, ¿no? Entre corchetes, el índice, por ejemplo, le voy a sacar la posición 3. Y ya está. Y acá voy a decirle echo todos los elementos del array. Como saco todos los elementos del array, echo igual entre llaves, le digo el nombre del array, ciudad en la posición y le digo todos los elementos, asterisco. Y ya. Entonces, miren, ahí estamos haciendo una práctica sobre arrays, ¿no? Y nos sacaría el resultado. Entonces vamos a ejecutarlo.
grabamos. Escape, dos puntos, write and quit. Listo. Como es la primera vez que se ha generado el array, ¿qué tenemos que hacerlo? Dar permisos con chmod. Le vamos a dar el permiso de ejecución a cuál, a vector 1. Vector 1.sh. Ya, perdón, vector, estoy mal escrito. Vector 1.sh. Y listo. Ahora sí lo podemos ejecutar para ver, ¿no? Punto slash vector 1.sh. Y miren, ¿sí? Se cargaron los valores del array. Aquí hay un error, ¿no? No me está sacando todos los elementos del array. Vamos a ver por qué. Vamos, no importa. BI, vector 1. Vector 1.sh. Por ahí hay un micrófono abierto, por favor. ¿Lo pueden controlar? Gracias. Listo, vamos a ver. ¿Qué pasó? Ya. A ver, ¿quién me dice cuál es el error? Le dije eco que saque, pero no le dije que el contenido de. Aquí hay un error. El contenido de. Ese fue el error, ¿no? Entonces digo el contenido de ciudad en la posición 3 y el contenido de ciudad en todos los elementos del array. Ese fue el error. Modificamos el error, no hay problema. Escape, dos puntos, write and quit. Y lo vamos a ejecutar. Ya no necesitamos dar permiso porque ya está dado una sola vez, ¿no? Entonces le ponemos punto slash vector 1.sh y se ejecuta, ¿no? Un valor del array, Quito, sacamos la posición 3. Todos los elementos del array, miren, Ambato, Cuenca, Quito, Guayaquil. Pese a que Guayaquil estaba en la posición 5, recuerden que en la posición 4 no había nada, ¿no es cierto? Entonces, esa es otra manera de trabajar con valores del array, ¿sí? Otra manera puede ser, vamos a hacer otro BI, vector 2.sh. Vamos a hacer otro manejo de otro array. Escape insert. In bash. Listo, ahora vamos a ver cómo se asignaría valores de un array. Por ejemplo, digamos que la ciudad ahora es números. Números es igual. Y miren, voy a guardar valores en un array directamente. Números es igual. Abro paréntesis y entre paréntesis asigno valores a mi array, ¿no? Directamente, no hay ningún problema como habíamos especificado, ¿sí? Puedo decirle el 10, 30, 50, 100, 500. Miren, ¿ya? De esa manera ya en el array números he guardado. La diferencia aquí es que yo no manejo índices, ¿no? Es decir, aquí se va directamente al 0, 1, 2, 3 y al 4. Igual podemos decirle eco valores del array. Podemos decirle eco elemento, perdón, índice 0 y vamos a sacar cómo es el índice 0, ¿no? ¿Qué le vamos a decir? Índice 0, podemos decirle igual y aquí le ponemos que sea el contenido de el array. ¿Sí? ¿Cómo se llama el array? Se llama números en la posición 0. Porque decimos el índice 0, acá le vamos a hacer eco índice 4 igual, vamos a decirle que saque el contenido de números en la posición 4. Ya está. Y acá vamos a decirle eco todos los elementos. Ponemos eco
el contenido de el array que se llama números en la posición que sería en todas, ¿no? Asterisco, y ya está. Entonces hemos sacado dos valores, hemos cargado valores a un array en forma ordenada, hemos sacado dos valores de un array, el índice 0 y el índice 4, y vamos a sacar todos los elementos, ¿no? Vamos a ver ahora. Escape, dos puntos, write and quit. Igual, como es la primera vez, chmod, porque es el vector 2, ¿no? Inge, una preguntita. Dígame, claro. Justamente el dato que ya le mando el escape y para ya guardar, no pasa nada, o sea, se me quedó o sea, como para seguir escribiendo y no me sale. Es que no debe estar en el entorno. Dele clic sobre el script y ahí sí dele escape, dos puntos, write and quit. Ya le veo, Inge. Aquí entonces ya le dimos permiso. Listo. Vamos a ejecutarle, punto slash vector2.sh y ahí está, ¿no? Miren, como se almacenaron los valores, 5 valores, el índice 0 es 10, el índice 4 es 500. Y 5 valores del 0 al 4, ¿no? Y todos los elementos, 10, 30, 50, 100 y 500, los que se almacenaron en el array. ¿Está claro? Sí, le funcionó a la persona que decía que no valía salirse. No, Inge. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Le sale algún resultado, alguna cosa? No, Inge, solamente se me quedó la pantalla, o sea, la pantalla se quedó con el cursor tititando y no se mueve. Y le deja escribir más. Escape insert, póngale escape I. ¿Cómo dijo? Póngale escape I para insertar más elementos. ¿Le deja escribir algo? No, tampoco, Inge. Aplasta la letra. Yo intento ¿Cómo? otra vez escribir. ¿Cómo? Aplasta la letra. ¿Ya? Intenta escribir ahorita si es que puedes. No, nada. No se quedó. No Entonces pasa termínalo con control C. Control C, exacto. Es lo que le iba a sugerir. Se quedó Tampoco, bloqueado. Inge. Ya lo intenté desde hace rato también. No vale. Se quedó. Entonces, cierre su máquina virtual e iníciele nuevamente. Ya le. Se quedó colgado. Algo pasó. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta sobre RAIS? ¿Está claro? Bueno, de paso, ya que estamos aquí, el siguiente tema es operaciones aritméticas, ¿no? ¿Cómo hace la evaluación aritmética a los scripts? ¿Cómo evalúan, no? El shell, ¿cómo evalúa operaciones aritméticas enteras? Bueno, yo les voy a decir cómo evalúa operaciones aritméticas enteras. Y les queda a ustedes para la siguiente clase investigar cómo evaluar operaciones aritméticas con reales, o sea, con decimales, ¿no? ¿Está claro lo que tienen que investigar? ¿Sí? ¿Cómo se trabajaría con decimales? A ver, yo ahorita voy a hacer cómo se evalúan las operaciones aritméticas enteras, con enteros. Y ustedes, para la próxima semana, investigan cómo se evalúa en scripts, en shell, operaciones aritméticas con números decimales. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya. A ver, ¿cómo evalúa operaciones aritméticas, no? O cómo se hace la evaluación aritmética en shell. Bueno, en un shell, básicamente las variables pueden almacenarse en números, ya hemos visto, ¿no? Sí. Pero en general se tratan como cadenas, o sea, todo lo que usted ingresa en una variable son cadenas, son caracteres. Entonces, la aritmética entera se le puede manejar a través de varios comandos, ¿sí? Hay a través de hacerle que interprete las operaciones al script, o puede utilizar un comando externo que se llama XPR, o puede usar un comando interno que se llama let. De esas tres maneras usted puede evaluar las operaciones aritméticas, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Yo puedo hacerle evaluar directamente, decirle que evalúe directamente, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo eco 1 más 1, no va a evaluar.
porque simplemente repite lo que está en la pantalla, ¿no es cierto? Entonces, pero si yo le digo eco, yo quiero el contenido, ¿sí?, de una evaluación que es 1 más 1. Pero además, primero tiene que hacerse esa operación. O sea, tengo que enseñarle que se opere, que interprete. Le digo, hágase esta, de adentro hacia afuera, hágase esta operación y de esa operación sáqueme el contenido. Y mire, ¿sí? Puedo hacer otras cosas, ¿no? Puedo decirle de esa operación 20 por 5. Perdón, por 5, por ejemplo. Y eso es hacerle que me evalúe una operación aritmética entera, el shell. ¿Sí le ve cómo evalúa? Puedo trabajar con variables. Por ejemplo, le digo A1 es igual a 10, punto y coma. A2 es igual a 4. A2 es igual a 4. Ya he cargado dos variables. Listo. Ahora, ¿qué le digo? Eco. Sáqueme el contenido evaluando la expresión aritmética que haga A1 menos A2. Y puedo trabajar directamente con variables. ¿Sí ve? Claro. Si A1 vale 10, A2 vale 4. A1 menos A2, ¿cuánto es? 6. ¿Está claro cómo evalúa? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y miren, ya sí yo puedo irlo haciendo evaluar, ¿no? ¿Sí? Yo puedo utilizar, por ejemplo, eco, decirle que evalúe siempre entre 2, ¿no? Decirle que Z es igual como puedo trabajarles aquí como en Java, ¿no? Z es igual a 5, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y qué me sale? 5. Y puedo decirle ahora, Z ya tiene un valor, ¿no? Y puedo decir Z es igual. Z, eco Z, y le doy más. Z más. Y miren, se hace 6, 7, y así puedo seguir haciendo Z más. ¿Sí le ven? Esto se han usado en Java, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Sí, Sí. entonces miren, yo le puedo hacer, ¿no? E incluso luego le puedo alternar diciéndole eco. Ahora Z es igual a lo que valía Z más 10. Y miren, ahora como valía 8 más 10 ya se vale 19. Como valía 9, perdón, más 10 ya vale 19. Y listo. Entonces va acumulando. Eso es una manera de interpretar, ¿no? Siempre recuerden eco, yo puedo hacer interpretar, ¿no? Que sea el contenido de, y entre paréntesis. Y ahí la operación aritmética que ustedes quieran, ¿no? Dentro de operaciones aritméticas, ustedes pueden, ya vamos a ver qué más pueden hacer, no hay problema. Eso con el doble paréntesis se le dice, ¿no? Interpretación con el doble paréntesis, que para mí es la más cómoda trabajar. Pero ustedes también tienen otras alternativas. Tienen la extensión XPR, perdón, la sentencia externa XPR, ¿no? XPR. ¿Qué es lo que es XPR? XPR es una sentencia que permite evaluar operaciones con valores y enteros y cadenas, ¿sí? Yo puedo evaluar operaciones con valores y enteros y cadenas. Recuerde que las cadenas también se pueden sumar y todo eso, ¿no? Entonces, igual los números enteros. Entonces, XPR lo que hace es evalúa, ¿no? Evalúa valores. Por ejemplo, yo le puedo poner XPR 10, sino que XPR es medio exigente, quiere espacios, ¿no? 10 más 20, y mire, sale 30. Pero si yo le pongo XPR sin espacios, 10 más 20, no, solo no sabe cómo evaluar, porque no encuentra, le entiende como que fuera una sola cadena, ¿no? Entonces sí hace falta poner espacio, la operación que usted quiere hacer, espacio, y ahí sabe que tiene que evaluar eso, y evalúa, ¿no? Perdón, ¿qué pasó? A ver, creo que es el operador. A ver, cambiemos la operación para que sea más claro. 50 dividido para 10. Ahí sí evalúa, sí está evaluando.
Se tuvo. ¿Sí? Entonces, de esa manera va evaluando las operaciones con XPR. ¿Sí? Incluso yo puedo hacer algunas cosas que, que interprete, pero un poco el XPR es muy estricto, ¿no? Es bastante estricto, pero sí evalúa, ¿no? ¿Sí? Lo que iba a hacerles. Por ejemplo, yo puedo almacenar en variables, decirle que A es igual a el contenido de la operación y le obligo a hacer la operación, ¿no? Y le digo XPR, ¿sí? XPR y le digo qué operación va a ser, ¿sí? XPR, por ejemplo, de 50 más 100, ¿ya? Y ahí con XPR estoy almacenando el valor en una variable, miren. ¿Sí? ¿Qué pasó? El espacio. El espacio. Ahí, va. A ver qué pasó. XPR de 50 más 100. Siempre el XPR a veces da un poco de conflictos. XPR de 20 más. ¿Qué pasó? Línea 57, error sintáctico, línea 50. Que creo que es por las paréntesis. Sí. Porque yo lo creo sin paréntesis y se me valió. Sí, tiene razón. No, es por los espacios. A ver, yo le acabo de hacer estas operaciones. A ver, al contenido de XPR de 50 más 100. Espacio 100 y cierro. Eso es todo. Ahí está. Ahora sí se almacenó. De gana le puse doble paréntesis. ¿Sí? Es igual al string de XPR. El XPR es medio conflictivo mismo, ¿no? Pero sí puede hacer operaciones. Y ahora solo lo tendría que decirle echo el contenido de A. Por eso les dije que personalmente me gusta más almacenar que interprete directamente. Pero el XPR. Ahora, algo sí. Ahora hay otro comando interno. Este es mucho más flexible, que es el comando let. ¿Sí? El let lo que hace es almacena operaciones, ¿no? Siempre trabaja con variables. Por ejemplo, ahora le puedo decir más fácil. Let A, ¿sí? Let A es igual a 4 o a 5 por 4, por ejemplo. Y ya está. Y ahora solo tengo que decirle echo el contenido de A. Miren, es 20. Entonces, let almacena operaciones, ¿no? Hace operaciones, le permite hacer operaciones, le permite almacenar operaciones, ¿no? Le puedo decir let R es igual, y puedo hacer una serie de operaciones, ¿no? A 4 por 9 más 5, por ejemplo. ¿Ya? Punto y coma. Y acá saco el contenido. Echo string A. String R, perdón. String R. ¿Qué operación se hace primero? Ahí lo que corre siempre va a ser la prioridad de las operaciones, ¿no? ¿Cuál es la prioridad de las operaciones? Ajá, luego la suma y la resta tienen el mismo nivel, ¿no? Entonces, miren, y ahí está el resultado, ¿no? ¿Sí? 9 por 4 más 5. ¿Está claro? Incluso Sí. con let puedo hacerle lo que hice hace rato, ¿no? Le puedo decir let z es igual a 5 que habíamos hecho, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y le digo punto y coma, echo, string de z. Miren, ahí está 5. Y luego le digo ahora, ¿saben qué? Let es igual a z más más. Perdón, z más más. Y miren, se va incrementando. 6. Si le hago otra vez z más más, 7 y así, ¿no? Y puedo decirle ahora let z es igual a z más 10, como habíamos hecho. Como estaba en 7, más 10 se hace automáticamente 17. Entonces, LED almacena, ¿no? Almacena operaciones, ¿sí? El LED no se hace problemas ahí. El LED es mucho más flexible que el XPR. O si no, le ponen a que interprete directamente con
los dobles paréntesis. Y de esa manera ustedes pueden hacer operaciones aritméticas, ¿no? Evaluación aritmética en scripts, en shell script. ¿Alguna pregunta? No, Está claro, entonces, ¿no? Ahora, ¿qué operaciones pueden hacer? Vamos a ver. Ya vieron, ya vimos los de raíz, ¿no? Vamos a ver, de todos vemos luego. Operaciones, bueno, luego vemos las operaciones. Ya me salvé. A ver. ¿Dónde están operaciones aritméticas? Ya me pasé. Aquí está. ¿Qué operaciones podemos hacer? Bueno, aquí dice, ¿no? Asignación de operaciones aritméticas. Variable igual a asignación. Se asignan las variables y se hace, ¿no? ¿Qué operadores tenemos? Suma, resta, multiplicación y división entre las básicas. ¿Sí? Y cociente, ¿no? Y división. ¿Sí? Exponenciación y el porcentaje es para obtener el módulo o lo que es el residuo, ¿no? El residuo. Y de ahí hay operaciones adicionales como el más igual, suma y su incremento, el menos igual, ¿sí? El por igual, el dividido igual y el módulo igual. Pero las básicas son estas, ¿no? Suma, resta, producto, división, exponenciación y módulo, ¿no? Todo el módulo, pero de operaciones enteras, ¿no? El módulo sale de una división de enteros. O el módulo también se le conoce como residuo, ¿no? De divisiones enteras. Esas son las operaciones que usted puede hacer con la asignación de operadores que acabamos de hacer. Puede utilizar el let, ¿sí? O puede utilizar el XPR, ¿no? Que se puede también utilizar para acá, ¿sí? Bueno, ahora para evaluar esto en cuanto a operadores, también podemos hacer evaluaciones lógicas, ¿no? Evaluar expresiones condicionales. Para evaluar expresiones condicionales se utiliza el comando test, ¿sí? Test nos permite hacer evaluaciones condicionales o expresiones condicionales. ¿Qué quiere decir condicionales? Que solo podemos tener dos valores, verdadero y falso, ¿no? El verdadero representado por un valor numérico 0 y el falso representado por un 1. Recuerda que se trabaja solo en binario, 0 o 1. El 0 representa verdad y el 1 representa true. Perdón, el 1 representa false. El 0 true y el 1 false, ¿no? Eso es lo que retorna, ¿sí? Con test. ¿Qué podemos evaluar con test? Bueno, con test podemos evaluar expresiones que den verdadero y falso como operadores de comparación de enteros, cadenas y archivos. Eso es lo que tenemos, además de operadores lógicos, ¿no? Para que les quede un poquito más claro esto, yo tengo mejor resuelto en otro PDF que también está en el aula virtual, que les voy a compartir ahorita. Sí, siempre pongo bastante información. Déjenme ver dónde está esa información. Acá creo. Manejo de shells. Ya. Entonces, mucho más fácil les va a salir a entender esto. Aunque es lo mismo que está allá, ¿no? Esto es todo lo más básico que se utiliza, ¿no? Con test, ¿sí? Con el test que evalúa expresión verdadero o falso. ¿Sí están viendo la información? Sí. Entonces, ¿qué es lo que evalúa? Por ejemplo, operaciones con archivos. Con test -d fichero me devuelve verdad si el fichero existe y es un directorio, con D. Con -e me devuelve verdad si el fichero existe, pero es un fichero, es un archivo, perdón, es un archivo, independientemente del tipo de archivo que sea. Con -d solo me da verdad si es que es un directorio. Con -e, con -e, perdón, no importa lo que sea. Con -f, si es un fichero y es un fichero normal, o sea, si aquí le ponemos con F que evalúa en directorio, me va a devolver falso, porque lo que busca es que sean ficheros normales, ¿no? Normales, menos directorios. Con -R me dice verdad si es que el fichero tiene permiso de lectura. Con -S, verdad si el fichero tiene elementos o tiene contenido, o sea, por eso dice, tiene un tamaño mayor que 0, o sea, si no es vacío me da verdad, y si el fichero está vacío me devuelve falso. Con -W me devuelve verdad si el archivo tiene permiso de escritura
Y con guión X me devuelve verdad si el archivo tiene permiso de ejecución. Eso es lo que hace con archivos, dentro de lo más principal, ¿no? Si lo que va a comparar es valores enteros numéricos, valores numéricos, entonces se hace con EQ, con NE y con GT se compara, ¿no? Por ejemplo, le pondría test, con test siempre, ¿no? NU-EQ N2, con EQ es cierto, devuelve verdad si los dos números son iguales, ¿sí? Hace una comparación de igualdad. Con NE me devuelve verdad si los dos no son iguales, hace una comparación de desigualdad, o sea, de no igualdad, ¿sí? Con GT me devuelve verdad si el número 1 es mayor que el número 2. Con GE me devuelve verdad si el número 1 es mayor o igual que el número 2. ¿Sí? Si es mayor o igual. Con LT, less than, me devuelve verdad si N1 es menor que N2. Y con LE me devuelve verdad si N1 es menor o igual que N2. ¿Sí? Eso es lo que hace con guión LE. Eso cuando se comparan valores numéricos. Si lo que va a comparar es cadenas, tiene con el igual, si la cadena 1 es igual a la cadena 2, eso en comparación carácter a carácter. Luego tenemos, aquí esto debería estar abajo, se ha movido, ¿no? Si S1 no es igual a S2, esto es una comparación de desigualdad entre cadenas, si no son iguales. Mientras que el mayor que y el menor que, si la cadena 1 es menor que la cadena 2, y el mayor que si la cadena 1 es mayor que la cadena 2. Pero en esto de mayor que y menor que, lo que compara en realidad es la longitud de las cadenas, ¿no? Ustedes sí deben haber aprendido en programación a obtener la longitud de las cadenas, ¿no? ¿Sí aprendieron? Sí, jefe. Sí, entonces eso es lo que compara, ¿no? Sí deben haber aprendido que en Java con length te saca la longitud de las cadenas, ¿no es cierto? Sí. Sí, entonces eso es lo que compara aquí, la longitud de las cadenas, ¿sí? Y con guión N, lo que me devuelve igual es si la cadena tiene caracteres, o sea, si una variable que es de tipo cadena tiene caracteres. Si no, me devuelve falso. Con el negación, es como en Java, me permite, como es, negar expresiones. Con guión A hago un AND, con guión O hago un OR. Pero también puedo utilizar el ampersand y los dos guiones, ¿no? El AND y el OR, que se utiliza en Java, como en Java también, es igual. O si no, con guión A o con guión A, ¿no? Para expresiones, AND y OR. ¿De acuerdo? De esa manera se evalúa. Ahora, ¿cómo evalúa? Para que entiendan lo que está en el PDF, vamos a hacer una práctica, ¿no? ¿Cómo evalúa? Entonces veamos cómo es que evalúa, ¿no? Por ejemplo, recuerda que la evaluación se hace en segundo plano, ¿no? Ahí es donde se evalúa. Por ejemplo, voy a preguntar, miren, yo tengo lo que hemos trabajado con ustedes, LS. Voy a preguntar si aquí tenemos UTA como un directorio. Si el UTA es un directorio, entonces, ¿qué le digo? Test, guión de UTA. Y listo. Y no me devuelve nada. No me devuelve nada es porque sí me respondió, pero en segundo plano. Recuerden que había una variable donde se almacena lo que devuelve las operaciones, ¿no? ¿Qué era cuál? Tendría que sacar ese valor. Echo, string. ¿Cuál era esa variable? ¿Se acuerdan? String, símbolo de interrogación. Y me devuelve 0. ¿Qué significa el 0? Verdadero. Verdadero, claro. Le dije, ¿es UTA un directorio? Y me devuelve verdad. Yo puedo preguntarle falso, ¿no? Puedo decirle test guión, ¿con qué era que sea un archivo, pero que sea solo archivo especial? F. Guión F UTA. Y de una vez ahí mismo le voy a poner echo string para ver el resultado. String símbolo de dirección. ¿Qué me devuelve? Falso. Sí, porque UTA no es un directorio. Pero si le pregunto en vez de UTA con un archivo que sea ordinario normal, como por ejemplo el nombres.txt, nombres que habíamos hecho, nombres.txt,
Le digo, es un archivo normal nombres.txt y que me devuelve, ¿verdad? ¿Sí? Y así puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, le pregunto, ¿tiene permiso de ejecución nombres.txt? ¿Con qué hago? -X, execute. ¿Tiene permiso de ejecución nombre.txt? Y me dice falso. Pero ¿qué tal si le pregunto si tiene permiso de ejecución vector1.sh? ¿Se acuerdan que hicimos recién nomás vector1.sh, ¿no es cierto? ¿Qué me debe devolver? ¿Verdad? Porque nosotros le dimos permiso de ejecución. ¿Y si ven cómo responde? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Y puedo evaluar expresiones, ¿no? Puedo decirle test 5 es igual EQ a 5. Aquí vuelta voy a evaluar expresiones numéricas y le digo eco. Quiero ver el resultado. Y dice 5 es igual a 5. Sí, ¿verdad? Ahora le digo 5 es igual a 10. ¿Y qué me va a devolver? Falso. Sí, ahora le digo sí, pero ¿y si 5 es menor que 10? LT, les dan. Y me dice verdad. Y ahora le digo 5 es mayor que 10. GT. Gradest 1, falso, ¿cierto? Porque 5 no es mayor que 10. Miren cómo va evaluando números. ¿Qué más puedo evaluar? Cadenas. Le puedo decir test con test, ¿no? Y puedo evaluar cadenas. Por ejemplo, test Juan, aquí sí utilizo el símbolo. Juan es igual a Juan, punto y coma. Y le digo echo, string. Entonces, Juan es igual a Juan. Sí. Juan es igual a Juan 23. No. Entonces, ¿están viendo cómo evaluó? Sí. En definitiva, yo tengo que evaluar expresiones, ¿no? Yo puedo decirle, ¿sabes qué? Test true. Por ejemplo, una expresión que tiene true. Guión A. True. True and true. ¿Qué debería devolverme? ¿Verdad y verdad? ¿Verdad y verdad? ¿Verdad? ¿Verdad y falso? Falso. Falso. ¿Seguro? En el AND. Verdadero. Ajá. Tablas de verdad. O con el OR. Con el OR. Yo no. Perdón. O. Por eso es mejor Pero de utilizar todas maneras ya me respondieron y ya me van a dar bien. Controlen micrófonos, por favor, gracias. Puedo decir true. Más seguro es este, ¿no? Ampersand, ampersand. 1. Ahí está mejor. AND. ¿Sí? Perdón, con el AND. Y también puedo trabajar con el OR, ¿no? OR. ¿Sí? AND y OR. Es más seguro, ¿no? AND y OR. Puedo hacer tablas de verdad. Y de esa manera se evalúan, ¿no? Con test. Esa es la idea del test. Aunque ya vamos a ver que no siempre se puede evaluar con test o también puede usted hacerle que interprete expresiones al shell. Todo depende de su lógica de programación, ¿no? Vamos a continuar. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Hasta ahí? ¿Ya está claro? Ya. Bueno, entonces ahora vamos a continuar. Perdón. Vamos a ver. Déjenme ver el documento para compartirles. Bien, entonces miren, para eso es lo que hemos visto, ¿no? Todo lo que está aquí desde el test, las comparaciones con test, ¿sí? Lo que es true, false,
Los operadores también cómo se asignan, que se utiliza LED o hacer interpretar directamente, ¿sí? Que utilizamos el AND, el OR, el AND igual, el OR igual, también pueden utilizar libremente, ya todo depende de su lógica de programación, que puede utilizar el EQ, el NE, el grad test, el mayor que, el mayor igual que, pero que ya vimos en cada uno tiene su manera de utilizarlo, ¿no? ¿Sí? Que dentro de lo que es manejo de archivos hay el E, F, R, W, X, S, D que utilizamos, pero hay algunos otros más que han de aprender a utilizar después, que es para bloques, ¿no? Flocky, para caracteres, para archivos especiales, esto, cuando se trabajen con sockets y archivos especiales, también hay, ¿no? Condicionales. ¿Sí? Los operadores lógicos que pueden trabajar, el antelor y expresiones, ¿no? Entonces, ustedes pueden trabajar cualquier tipo de esos operadores lógicos, ¿no? Pueden hacer operadores misceláneos. ¿Cómo se puede hacer interpretar operaciones con LED o si no directamente con el doble paréntesis, ¿no? Pueden hacer. Listo. Conocido ya todo esto como un inicio de lo que es el manejo de de la interpretación, cómo interpreta un shell, ¿sí? Y que cada línea que vamos haciendo son scripts, pedazos de código. Pues ahora sí vamos a ver que también existen algunos operadores, ¿no? Más claro, estructuras, ¿sí? Que podemos trabajar también con estructuras de programación. Dentro de las estructuras de programación, ustedes saben que existen las secuenciales, las bifurcaciones, las condicionales, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cada uno. Dentro de las estructuras condicionales tenemos la if, ¿sí? Entonces, la if, aquí les voy a hacer una aclaración de cómo funciona el if en Shell Scripts para que sea un poco más claro y para que relacionen con lo que ustedes saben hasta ahora de programación, que cada vez deben ir haciéndose más expertos, ¿sí? Entonces, la sentencia if en Shell Scripts tiene tres maneras de trabajar. Ustedes saben que hay, dentro de lo que son las condicionales, hay la simple, la doble y la múltiple, ¿sí? O anidadas, ifs anidados. Entonces, en la simple, simplemente es poner if condición punto y coma then. Aquí va los comandos que quieren que haga por verdad, comandos, y se termina con fi. Y esta es una condicionante simple, solo por verdad, ¿sí? Solo por verdad. Si es verdad, hace. Si no es verdad, no hace nada de esto y pasa directamente. De donde esté, salta directamente a continuar lo que está abajo. Solo si es que es verdad, hace. ¿Qué hace? Los comandos que tiene que hacer, el bloque de comandos. Y esta es una condicionante simple, ¿no es cierto? ¿Está claro? Ya, sí. Tenemos una condicionante simple. Ahora, una condicionante doble. ¿Cómo trabaja con una condicionante doble, no? Con una condicionante doble es if condición punto y coma then comandos 1, ¿sí? Y aquí viene el else comandos 2 y se cierra con fi. Listo. Entonces miren, esta es una condicionante doble. Si es verdad, hace este bloque de comandos. Si no es verdad, o sea, si es falso, hace el bloque de comandos 2. Pero nunca hace las dos, ¿no? Solo una de las dos. Si es que es verdad y si es que no es verdad, o sea, si es que es falso, entra el else y hace el else. Entonces todo if se cierra con un if al revés, ¿no? Con fi. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No. Ya. Y también ustedes saben que yo puedo hacer condicionantes múltiples, lo que se conoce como ifs anidados. ¿Cómo trabaja un if anidado? Aquí en Scripts puede hacerlo, pero ya vamos a ver la novedad que le trae para que usted ahorre, ¿no? Ahorre letras, ahorre lógica y todo. Pero bueno, la manera sería if condición 1 punto y coma, entonces comandos
1, ¿ya? Else, if, condición 2, punto y coma. Entonces, comandos 2, ¿sí? Else, comandos 3, ¿sí? Entonces miren acá, fi y fi. Entonces primero cierra un bloque y luego cierra el otro bloque. ¿Sí ven? ¿Han hecho esto? Ifs anidados. ¿Sí han utilizado ifs anidados? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, ¿Se han ingeniero. usado ifs anidados? sí, ingeniero. ¿Sí? Sí, ingeniero. Entonces, ¿cómo funciona esto, no? Entra la condición. Si la condición es verdad, entonces, ¿qué hace? El bloque de comandos y se acabó. Pero si la condición es falsa, entra a hacer otra pregunta. Y si la segunda condición es verdad, hace bloque de comandos 2. Pero si la condición no es verdad, hace bloque de comandos 3. Y se cierra todo. Aquí está el trabajo, ¿no? Que hay que cerrar cada bloque. Este fi con este if y este fi con este if. Y esa es la novedad. Esto usted puede hacer en Shell Scripts y no hay problema, pero le trae una variante. Cuando se trata de anidamientos, en vez de estar poniendo else, if y cerrar esto, puede utilizar el if. ¿Sí? Puede utilizar el if. Y eso es todo. Entonces haría el if y se simplificaría. ¿Cómo simplificaría? Pues les voy a decir cómo, ¿no? Tendría que ponerlo. Haría if condición 1, punto y coma, then comandos 1. Y aquí en vez de poner else if, puede poner directamente el if. No es el if, el if. El if, comandos 2, else, comandos 3 y cierra con fi. ¿Cuántas veces cerré? Una sola vez. Optimizo código y mejoro mi lógica, ¿no? Es mucho más rápido esta evaluación de ifs anidados. Y puedo poner acá el if, todo, ¿no? ¿Sí? Ir haciendo el if, pero cierro con un if y un fi. Y se acabó. ¿Está claro la diferencia? Hacen lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Son anidamientos. Pero esta es la novedad que como interpreta un shell script. En vez de poner else y luego if y luego else if, puede poner directamente el if. ¿Alguna pregunta? No, Ya. Lo que tiene que tener cuidado es aquí, ¿no? Que es el if. Algunos saben poner, en vez del if, ponen else if. Y ese es el error más común. Esto no es else if, es el if, nada más. Eso es simplemente como recomendación, ¿no? Y con eso hace usted sentencias if. ¿Cómo van a funcionar? Pues muy sencillo. Bueno, aquí está, ¿no? Errores comunes, poner antes del then ponen punto y coma y en vez del if ponen el if y todo lo demás, ¿no? Y no cerrar con fi. Bueno, entonces miren aquí con el if. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de saldos. Dice if filtra saldos de clientes direcciona hacia un directorio vacío, ¿no? ¿Sí? Entonces, si es que esto es verdad, entonces dice los clientes contienen al menos ocurrencia de saldo. Caso contrario, el if, entonces los clientes contienen al menos una ocurrencia, y si no, las palabras saldo y deuda no están presentes en los clientes. Ahí tenemos tres con el if como optimiza, ¿no? Optimiza todo. ¿Qué más? Miren este ejemplo. Este es un ejemplo de un shell script, ¿no? Miren, slide, nuerar, bin, bash, ¿qué hace? Xusers es una variable, ¿sí? ¿Qué hace who? Who me saca el número de usuarios conectados a mi máquina. Entonces me dice, saca el número de usuarios conectados a mi máquina y filtrelos y organícelos. Luego aquí dice, si el contenido que se almacenó en Xusers
es mayor que 1, o sea, saco el valor numérico, ¿no? De organización. Si es que y cuento, o sea, aquí lo que estoy haciendo es who y le cuento, WC y le cuento. Entonces me saca el número de usuarios que tengo y cuento. Ahora aquí dice, el valor que obtuve de ese conteo es mayor que 1, entonces hay más de un usuario conectado a su máquina. Pero si el valor que yo tengo ahí no es mayor que 1, eso quiere decir que no hay más usuarios y por lo tanto solo usted está conectado a la máquina. Mire ese shell script, ¿qué se hace? A partir de sentencias simples, se estoy haciendo una sentencia más compleja. Saber, ejecuto este programita y yo sé si están o no están usuarios conectados a mi máquina, ¿no? Y ya está. ¿Y cuántos? Este otro hace con dos variables, mire, variable 1, 22, variable 2, variable 1, 21, variable 2, 22. Y aquí hace la operación, ¿no? ¿Sí? Dice que va a hacer que el contenido de variable 1 es diferente de variable 2, entonces ant echo var 1 no es igual a var 2. ¿Sí? Sería esto, lo mismo que aquí. Miren, esto sería optimizar. Esto sería una buena programación, pero a veces hacemos esto, ¿no? If el contenido de variable 1 es menor que el contenido de variable 2, entonces echo, la variable 1 no es igual a variable 2. ¿Sí? Y se acabó. Ahora, novedades aquí. Para aclarar algo, ¿no? Para que vayan. Novedades aquí. Yo hubiera puesto lo mismo si ponía aquí esto. If test. Pero, eso les decía. Pueden usar test o pueden hacer evaluar como saben, ¿no? Yo le puedo poner test, if test de el contenido de variable 1 guión NE el contenido de variable 2. Eso hubiera puesto. If punto y coma D. También vale con test. Aquí estoy utilizando test. Si no quiero utilizar test, entonces utilice corchetes. Pero cuando use corchetes, cuide que haya espacio antes del corchete y espacio después del corchete. ¿Está claro? Y puede usar usted corchetes, ¿no? No hay problema, es lo mismo, estoy haciendo evaluar. Es lo mismo, hago evaluar. Si no quiero poner corchetes, usaría test. Lo que aprendimos, ¿no? If test y ya está. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Las variables están haciendo números, por lo tanto, estoy comparando números, ¿no? Entonces, aquí utilizo un if. ¿Sí? Entonces le digo, si la variable 1 es menor que la variable 2, entonces, ¿qué saca? Dice, echo var 1 no es igual a var 2 y ya está, ¿no? Es diferente, pues, es diferente de, ¿ya? Pero lo mismo podía haber hecho una sola línea de expresión. Esto ya es una buena programación, ¿no? Eso, bueno, eso se va tocando con práctica, ¿no? Decir, miren, simplemente sin utilizar if ni nada puedo hacerlo. Var 1 es diferente de var 2. Yo sé que aquí me devuelve una verdad, una falsedad. Y le digo, ant echo var 1 no es igual a var 2. Solo sé que si esta es verdad, entonces esta es verdad y se cumple el eco. Pero si esta es falso, con el ant ya no se cumple el eco. ¿Ya? Con tablas de verdad nomás puedo programar todo esto en vez de hacer if, then y todo, puedo hacer en una sola línea. Esto es programación con lógica, ¿no? Que de hecho, si usted coge libros en inglés de cualquier lenguaje de programación y todo, ellos programan en programación con lógica, ¿no? Los americanos son expertos en programar en base a lógica matemática. Por eso los algoritmos que ellos hacen son mucho más óptimos. Porque obviamente la lógica matemática es una respuesta a nuestra vida diaria y es mucho más óptimo, ¿no? ¿Sí? Nosotros, en cambio, como latinos, a veces no entramos en esa onda y a veces da problemas, ¿no? Desde nuestro comportamiento mismo, ¿no? ¿Cómo estás? Más o menos, dice. Y ahora, ¿cómo tabulo esa respuesta del compañero? Más o menos. Programe eso, podrá programar. Un programador, ¿cómo está? Más o menos. Sí se puede programar el más o menos. ¿Seguro? ¿Cómo se programaría el más o menos? ¿Qué significa más o menos? ¿Neutro? No, inestabilidad.
no es neutro. Neutro es otra cosa, es inestabilidad. Y tienen otras expresiones también. ¿Cómo es? ¿Qué tal te fue? Dice. Y ahora eso, ¿qué interpreta? Eso para un ingeniero, ¿cómo tabulo eso? ¿Cómo represento estadísticamente eso? En cambio, en lógica no se puede hacer eso, ¿no? En lógica es verdadero o falso, nada más. Todo es verdadero o falso. Si usted obtiene programando con lógica las cosas, va a ser unos algoritmos mucho más eficientes. Mucho más eficientes. Y de hecho, para aprender ese tipo de programación es mejor sacar, obtener y leer libros en inglés, ¿no? Esos libros son bien programados con lógica, ¿no? A veces nosotros nos toca decir así, por ejemplo, a veces cometemos este error, decimos, if a igual a true, punto y coma, entonces, que haga esto, else, haga esto, y fin, ¿no? Ya está. ¿Sí? Y fin. Esto de aquí es inútil. Lo que debería simplemente decir es esto. If a, punto y coma de. Y ya está. Esto es más óptimo. ¿Por qué está preguntando? ¿Cuántos estados tenemos? Siempre. 0 o 1. ¿Qué significa 0? ¿Verdad? Y si no es verdad, es falso. Aquí hay una redundancia, dice. Si A es igual a verdad, haga entonces. Caso contrario, haga esto otro. A ver, ahí me sale una duda. O sea que si no es verdad, es falso. Y si no, pero acá sí es más óptimo si yo le digo esto. No, eso es en programación, ¿no? Chévere es programar, pero ya optimizar. Si yo le digo if a, punto y coma, entonces ya está. Entonces, ¿qué asumo siempre? Siempre tiene que asumir un estado. Usted no puede ser inestable. A eso me refería con lo que estábamos hace rato. Usted no puede ser inestable. Usted tiene que estar bien definido por un valor. Entonces, siempre como buen ser humano, ¿qué tiene que asumir? Siempre que le dicen, a ver, los psicólogos que como no tenían trabajo se inventaron el coaching, se inventaron el liderazgo y se inventaron esas cosas, ¿no? ¿Qué le dicen esos psicólogos que se inventaron el coach y todo eso, ¿no? ¿Qué le dicen siempre? Que siempre tiene que ser usted. No he visto ninguna charla de relaciones humanas, de coach, de cómo les llaman es otro, de esto de esos que dan esos motivadores. Siempre he escuchado cómo son esas charlas de esos motivadores. Les llaman, se me fue el nombre de eso. Esas son unas cosas que se inventaron los psicólogos. Antes los psicólogos no tenían mucho trabajo, entonces inventaron todo eso, ¿no? Para decirle lo que usted quiere escuchar, o sea. Dicen, a los latinos nos impactan más con eso, porque sabes que los latinos somos bien inestables, ¿no? Nunca aceptamos algo, jamás. Por eso hacen dinero con nosotros. Porque le dicen, ¿qué tal te fue? Más o menos. ¿Te vas a ir a tal lado? No sé. ¿Vas a venir mañana? No sé. O sea, nunca tienen una respuesta definida, jamás, jamás. Por eso dicen, como son inestables, vamos a hacer dinero con ellos. Y dicen, vamos a hacer, ¿cómo se llama estas charlas? Déjenme acordar. Pero que es para hacer liderazgo, que les dicen, con esto vas a salir adelante, vas a ser el mejor y todo, ¿no? Lo único que le dicen es, sé siempre positivo. Aprende a decir sí, pero también aprende a decir no. ¿Cuándo? Depende del caso. Pero no seas inestable. ¿Vas a venir mañana? No. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Vas a pasar el semestre? Sí. O sea, esas cosas son las que le dicen. Aprenda usted, como le dicen a usted, a ser siempre positivo, ¿no? ¿Se han escuchado esas charlas? No recuerdo el nombre. Un nombre tiene eso. Bueno, no me acuerdo el nombre. Pero es solo basado en lo que usted cuando programe tiene que ser siempre. ¿Qué tiene que asumir siempre? Siempre tiene que asumir primero por verdad. Y si no es verdad, ¿qué pasa? Se va a caer el mundo, ¿no? Si no es verdad, es falso nomás. ¿Qué dice?
Y si no te vas, ¿qué pasará? No sé, no, si sabe lo que pasa. Entonces, en programación es así de simple, ¿sí? Por eso digo, yo siempre digo, ¿no? Los psicólogos, cuando los psicólogos no tenían trabajos, inventaron esas materias que en lógica nunca le he encontrado nada de diferente, ¿no? Simplemente pregunto, if A, entonces, ¿y A qué tiene que ser? Booleana. ¿Y hacer booleana ocupa gran cantidad de espacios? No. Optimizo memoria, optimizo todo y digo, y va entonces. Si no, nada. Pero si quieres, asumo verdad. ¿Es verdad? Entonces haga esto. Y si no es verdad, entonces haga el otro. Y se acabó. Si estoy diciendo, y va igual a true, estoy diciendo, es cierto que es cierto, pero funciona, dicen, sí, pero no es óptimo. Entonces, de esa manera se utiliza el if, ¿está claro? ¿Alguna pregunta sobre el if? Cuando ustedes están haciendo varios anidamientos de ifs, tampoco hay que exagerar, ¿no? Hay que tener cuidado eso porque la redundancia también ralentiza el procesador. Piensen siempre en procesos. Y al pensar en procesos van a pensar en el CPU, ¿no? Entonces no pueden hacer esto, ¿no? Este es mi if, dentro del if tengo otro if, dentro de ese if tengo otro if, y luego otro if, y luego otro if, y luego otro if acá. Entonces, ¿qué pasa al procesador? El procesador entra de aquí a un estado de running. Y cuando está en estado de running, se va generando esto. Como es inestable, sigue abierto hasta hacer esto, sigue abierto hasta hacer esto, sigue abierto hasta hacer esto y sigue abierto hasta hacer esto. Recién al hacer esto, le responde. Y como le responde, ahora tiene que irse cerrando todo. Cerrarse, 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 cerrarse. Y ahí recién del running pasa al otro estado o sale a salida. Y miren cuánto tiempo está, perdón, cuánto tiempo está consumiendo el procesador. Cualquier cantidad de tiempo. ¿Sí? Está consumiendo demasiado tiempo el procesador. Entonces, eso hay que tener cuidado. Cuando tiene demasiados ifs anidados, cuando usted piensa que va a tener, mejor dicho, demasiados ifs anidados, es hora de que piensen utilizar otra sentencia para selección múltiple, que es la case. ¿Sí? Cuando hay demasiados ifs anidados, entonces hay que utilizar una sentencia para que optimice eso, que es la case. Porque a la final, ¿cuántas respuestas espera usted obtener cuando tiene 5 ifs anidados? Solo una, ¿no es cierto? Solo una. Siempre en condicionales solo se espera una. No 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino una, nada más. Entonces, para además de obtener esa una, si tengo demasiados ifs anidados, para evitar esa redundancia, utilizo mejor case. Ustedes deben conocerla esta como switch. ¿Se han utilizado el switch? Sí. Java es lo mismo, ¿no? Es la sentencia case. Entonces utilizamos case, ¿sí? Para hacer selección múltiple. Para eso es la sentencia case, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con case? Básicamente es ir comparando patrones, ¿no? Se comparan patrones y en base a esos patrones toma una decisión. Eso es todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Pongo case, pongo la variable que va a comparar, es palabra más que palabra sería la variable, y los patrones de comparación. Una vez que se compare a uno de esos patrones, hace esos comandos y sale, y se acabó, ¿sí? Y todo case termina con case al revés, ESAC. ¿Sí? Case termina con ESAC. Solo hace uno de estos, ¿no? Al compararse con los patrones. Esta decisión de aquí establece la comparación con los patrones. Cuando el patrón es verdad, hace estos comandos y sale. ¿Por qué sale? Porque todo case, todo patrón, toda línea de patrones en case termina con punto y coma, punto y coma. El primer punto y coma es para determinar el fin del patrón. El segundo punto y coma es para decirle que se termina el case. Y entonces sale a continuar lo que está bajo el case. Si usted pregunta a todos y dice si es algo diferente a lo que está aquí, entonces utilice el asterisco, que es un comodín que significa el resto, ¿no? Entonces puede utilizar el asterisco y ya. Eso es todo lo que hace, ¿no? ¿Para qué sirve el case? Para
simplificar demasiados ifs y elifs. Cuando hay demasiados ifs y elifs, optimiza, ¿no? Piense siempre en el procesamiento. ¿Cómo funciona el case? Miren, aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos if fruta igual a banana, entonces eco, la banana es rica en potasio. Si la fruta es kiwi, entonces el kiwi provee vitamina C. Si la fruta es manzana, entonces la manzana es baja en calorías. Aquí hay 3 ifs anidados, aunque con el if se simplifica mucho, porque si no tendríamos fi, ¿no? 3 fi cerrados, pero con el if se simplifica. A pesar que esto se simplifica, lo simplificaría más usando case. Con case sería simplemente case, el contenido de fruta, lo mismo, ¿no? In. Si es banana, la banana es rica en potasio. Si es kiwi, entonces solo entra una de estas. Entonces, si fruta va a ser solo una de estas, ¿no? Igual que acá. Entonces, si es, por ejemplo, manzana, viene acá manzana, dice la manzana es baja en calorías y sale. Y listo, se acabó. Si por ahí digo, y si es otra fruta, entonces aquí le pondría asterisco. Si es asterisco, le cerraría y le diría, sí, ¿no? Si, por ejemplo, diría, pero ¿y si es otra fruta, qué pasa? ¿No? Como el else aquí. Entonces, en vez del else, le pondría aquí asterisco. Asterisco y le diría eco. ¿Qué diríamos? Esa fruta no consta. O esa no es una fruta, lo que sea. Entonces diría, si es banana, si es kiwi, si es manzana. Si pongo otra cosa, le diría esta respuesta y ya está. Y así utilizaría correctamente el case. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Miren del case. Este ya es un shell script ya para esto, ¿no? Entonces, ¿qué le digo? Case archivo in. Entonces, ¿qué hace aquí? Coge un archivo y compara. Si el archivo sea cualquier nombre y tiene .conf, o sea, tiene la extensión conf, entonces es un archivo de configuración. Si tiene cualquier nombre y la extensión gz o cualquier nombre y la extensión bz2, entonces es un archivo comprimido. Y si tal vez ese archivo tiene un nombre y la extensión GIF o la extensión JPG, es un archivo de imagen. Y si no es ninguno de estos, o sea, asterisco, si no es ninguno de estos, si es otra cosa, entonces digo, el archivo es un archivo no clasificado. Y ya, y simplifico. En vez de estar utilizando cuántos elifs, sería 3 elifs, un if y 3 elifs, en vez de eso, miren lo simple que es con case. Ahora, en base a esto de aquí también hay que aprender. Estas 2 maneras de hacer el OR. Miren, esta es una manera. Nombre y extensión, nombre y haciendo un OR. O si no, con corchetes también, ¿no? Pongo el nombre y como quiero comparar solo la extensión, esta extensión o esta extensión. Las 2 cosas hacen lo mismo, como usted se acomode. La más óptima, la segunda, asterisco y con corchetes. Optimiza la comparación, la búsqueda. Y eso es lo que hace el case. ¿Alguna pregunta? No. Pasemos ahora a construcciones interactivas o de repetición. Las interactivas o de repetición son aquellas que hacen n veces alguna actividad, ¿no? La primera es la más utilizada y que es cerrada, ciclo cerrado, el for, ¿sí? En estas sentencias, algo que hay que aclararles en estas sentencias de construcciones interactivas, siempre para indicar el bloque de comandos que va a hacerse las repeticiones, se lo hace entre do y en do. Se inicia con do y se cierra con do. ¿Okay? Entonces el for, miren, for, argumentos in lista, do. Hace estos comandos que está ahí hasta el do. Entonces lo que quiero decir aquí es, como ustedes ya saben cómo funciona el for, que todo lo que está entre el do y el do va a repetirse las n veces que dice el for. Ahora, ¿cuántas veces va a repetirse? Bueno, aquí puede hacerse, ¿no? Puede hacerse de acuerdo a una lista, ¿sí? Puede ser esa lista, por ejemplo, pongo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces se repetiría 5 veces. O puede ser en base a una secuencia. ¿Con qué generaba secuencias? A ver, ¿se acuerdan? El primer parcial. Con sec. Con sec. Genero la secuencia y en base a esas secuencias repite. Con sec y le digo ¿se acuerdan que se puede decir de 1 a 10? O puede decirle de 1, 2, 20, quédese ahí. Del 1 al 20, pero en pasos de 2, ¿no es cierto? Entonces el sec es muy útil aquí para hacer los ciclos for, las repeticiones del for. Con sec
que define la repetición del for. Aunque el for puede trabajar en lo que es listas, la diferencia es que sec trabaja con números, pero ya cuando es listas puede ser con números y con letras. Puede trabajar también con letras. Con letras ningún otro lenguaje lo hace. Aquí en script se interpreta con letras, ¿no? Mire acá, por ejemplo, tenemos ahí. For, la variable sería planeta, ¿no? Aquí, la variable es planeta, la variable. Por planeta hay Mercurio, que sería 1, Venus 2, Tierra 3 y Marte 4. Entonces, la primera vez que valdría Mercurio, la segunda vez Venus, la tercera vez Tierra y la cuarta vez Marte. Y va a imprimir aquí cada uno de esos. ¿Y ya? ¿Sí? Puedo también trabajar con archivos, como trabaja con letras. Recuerden las letras, o sea, caracteres. Recuerden, los nombres de los archivos tienen caracteres. Entonces, mire aquí, digo, mientras for archivo in, y voy y saco toditos los archivos .bsk que están dentro de este directorio. Y los listo. RM. Veo el contenido. ¿Sí? Y borro, no, RM. Borro toditos los archivos con esa extensión de Michelle. Miren, con un for. Optimizo borrar archivos. RM. Este es mortal, este pequeño script, ¿no? Entro a un directorio, busco los archivos que tienen esta extensión y los borro. Toditos. Con un for. Acá hay más ejemplos. Ah, no, ahí está el for. Y eso es lo que trabaja el for, ¿no? ¿Está claro? Ya vamos a hacer más ejemplos, ¿no? Voy a acabar hoy día las sentencias para la próxima clase hacer full ejemplos, nada más. Luego tenemos la sentencia select. Recuerden que el for es un ciclo cerrado. Algo que jamás deben hacer en el for, y que eso sí es terrible, es tratar de alterar el ciclo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Ya alguna vez hablé con ustedes y vuelvo a repetir. Es que a veces piensan que para programar solo hay el for, ¿no? Entonces dicen for i. For i. Y le digo in. Y le digo sec. De 1 a 20. Y ya está. Y le digo do. Y podría ser aquí sentencias. Y termino do. Y ya está. Entonces ahí estoy hecho un for que vaya siendo de 1 a 20. Y por aquí se me ocurre y le digo i es igual a i más 5. Esto no se le ocurre hacer jamás. Alterar el ciclo. Recuerde que el for es un ciclo cerrado. Entonces, si usted quiere hacer esto, cuando llegue a 19, 19 más 5, ¿cuánto es? Y 24 ya no es 20, entonces el for se pierde y queda ahí un ciclo redundante y no saben por qué. Sabe dar queda en una redundancia. Queda el procesador, trabaja y trabaja en un ciclo infinito. Y saben decir, se colgó la máquina. No, no se colgó. Su pésima programación hizo eso, porque alteran ciclos. Esto no se hace jamás. Si ustedes quieren tener control sobre la variable, no usen for. Hay alternativas, y las alternativas las que vamos a ver. Select, perdón. No select, while. Luego vemos select. La alternativa a eso es utilizar while o until. ¿Cuál es la diferencia? While es una sentencia o es un ciclo en donde usted, además de ejercer control sobre la variable, siempre repite por verdad. ¿Sí? Aquí está el formato, miren. While, y le digo aquí el comando o la sentencia, ¿no? ¿Sí? Sería la condición. Establezco la condición. Y hace este do y do. Esto repite n veces mientras la condición sea verdadera. Siempre repite por verdad. Algún momento que la condición se haga falsa, ahí sale. Pero ¿cómo le hago a la condición sea falsa? Aquí debo controlar. Se debe controlar. ¿Sí? Se controla aquí. Entonces, siempre ejecuta mientras la condición sea verdadera. Miren acá. Aquí en el ejemplo, ¿no? Miren. Tenemos una variable que vale 0 y le digo, mientras el valor de la variable sea menor que 10, hace. Menor que 10 hace. Y va a imprimir, ¿no? Y le estoy controlando, digo, y la variable es igual a la variable más 1. Entonces, si es la condición 0, la siguiente vez valdrá 1.
¿1 es menor que 10? Sí. Y siempre hace por verdad. Llegará un momento en que aquí la variable ya vale 9. ¿9 es menor que 10? Sí. Viene, hace la tarea y se incrementa en 1. 10. ¿10 es menor que 10? ¿Qué dicen? ¿Verdad o falso? 10 es menor que 10. Falso. Falso. Como 10 es menor que 10 es falso, entonces sale y continúa acá, después del do. Todo depende, el número de veces que se repite depende de en cuánto le inicialice la variable, ¿no? Siempre depende de cuánto se inicialice la variable. Aquí repite 10 veces, ¿por qué? Hizo hasta el 9, pero desde 0. Entonces, desde 0 a 9 son 10. ¿Sí? Si hubiera iniciado en 1, aquí ya no tendría que poner en menor que 10, sino sea igual a 10. Y ahí serían las 10 veces. Todo depende de cómo usted ejerce el control. ¿Preguntas? Y otra alternativa es bueno, aquí están ejemplos, ¿no? Miren. Antes que se me olvide la otra alternativa. También puedo hacer whiles anidados, ¿no? Miren aquí, while, condición, do. Hay otro while anidado. ¿Cómo sería esto? Primero tiene que cumplirse el while más interno para cumplirse el while más externo. De adentro hacia afuera, ¿no? Puedo hacer bucles anidados también. Con los for también puedo hacer bucles anidados, ¿no? Es decir, con todas las sentencias repetitivas yo puedo hacer bucles anidados, ¿no? No hay restricción a nivel de anidación, pero tampoco abuse demasiadas anidaciones porque piense en el procesador también cómo va a trabajar, ¿no? Entonces miren aquí también, aquí hay 2 whiles anidados. ¿Cuál while tiene que cumplirse primero? El más interno para luego salir al más externo, ¿no? Y la otra es until. Until es muy similar a while, tiene las mismas condiciones. Lo único que cambia es que el número de veces se repite por falso. Este es hasta. ¿Hasta cuándo repite? Hasta que sea verdad. O sea, siempre hace los ciclos por falso, hasta que sea verdad, ¿no? Se ejecuta un comando y siempre, hasta que la condición sea verdadera, dice que lo que hace, ¿sí? Entonces, until comando. ¿Hasta cuándo hace? Hasta que la condición sea verdadera. Es decir, mientras esa condición sea falsa, hace, ¿no? Hace por falso. Ya cuando esto es verdad, sale. Y esa es la diferencia entre el repeat y entre el while y el until, perdón, entre el while y el until. Aquí está un until, miren. Aquí la condición cambia, ¿no? ¿Sí? Until, hasta que el valor de la variable sea mayor que 10, y hace. Cuando el valor de la variable sea mayor que 10, y hace, ¿no? ¿Sí? Gradest, hasta. Y de esa manera funciona el until. ¿Sí? Y tenemos una variante, también una diferente que solo hay aquí en Scripts, la sentencia select. La sentencia select básicamente se utiliza a veces para hacer, se utiliza en Shell Script para hacer menús, ¿sí? Select genera menús. A pesar que usted puede generar sus propios menús con case, ¿sí? Porque case también me sirve para eso. El select también me genera menús, ¿no? Hace o genera menús. Es una manera más simple de crear menús en Shell Scripts, ¿sí? ¿De dónde sale select? Sale de una derivación del shell KSH. Recuerde que el bash es una derivación de varios shells que se tomó y se desarrolló para lo que es el proyecto de open source, ¿no? Entonces de ahí sale este select. ¿Qué es el comando select? Simplemente genera un menú, ¿no? Lo que hace es, si yo por ejemplo aquí pongo select variable en y le pongo aquí el contenido. Do, y acá lo que quiero que haga, ¿no? La programación, como dice aquí. Select name en la lista y aquí los comandos. Entonces, cuando ocurre esto, lo que en realidad me va a aparecer cuando ya programemos, que sí vamos a hacer, es que me va a salir en la pantalla así. 1, asado. 2, lasaña. 3, paella. 4, pizza. Así me genera. Eso es lo que genera el select, ¿sí? Y aquí me dice que ingrese, ¿no? Ingrese a la opción. Y espera que usted ingrese. Y tiene que esperar que ingrese 1, 2, 3 o 4. Y está ahí dándose la vuelta en el select. ¿Cuándo le dice usted que salga? Con break. Y ahí sale. ¿Sí? Break.
Entonces, genera este menú y está ahí controlándose, ¿no? De esa manera trabaja la sentencia select. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No entiendo. ¿Una? Pues esa es la novedad, ¿no? La select, y además que hay los comandos set y shift que vamos a utilizar luego. Los arrays ya vimos cómo trabajan, ¿sí? Y el select, ¿no? Solo es para crear menús, ¿sí? Bien. Y creo que hasta ahí ya nos estamos igualando todo. Entonces hemos acabado las sentencias. ¿Qué más me falta? While y estar until. Funciones. Bueno, funciones vamos a ver la próxima clase. Primero necesito hacer ejercicios con ustedes con todas las sentencias. Para la próxima clase, a más de que usted va a ver cómo trabajar con valores reales, con punto flotante, también va a investigar sobre el break y continúe, ¿no? Cómo utilizar el comando break y continúe también, ¿sí? Esa también es otra tarea que tiene que investigar este fin de semana hasta la próxima clase, ¿no? Saber cómo funciona el break y continúe. Pero les adelanto, ¿no? El break y continúe en realidad son llamadas al sistema, ¿sí? Son para ejercer control sobre la programación cuando quiere que a la programación le ayude el sistema operativo. Eso es todo, ¿sí? El break es para finalizar sentencias, ciclos, ¿sí? Si yo estoy dentro de un for y pongo break, sale fuera del for. Si yo estoy dentro de un while, un repeat, y pongo break, sale fuera. Si estoy dentro de un if y pongo break, sale fuera, o sea, salta fuera de la sentencia, ¿no? ¿Se han utilizado ustedes break en Java? Sí, pero en Switch. En todo funciona, ¿no? En toda sentencia. Donde usted quiere que salga de la sentencia, hace break. Nosotros vemos que todas las sentencias que hemos visto tienen o sea, aquí tenemos siempre en todos los lenguajes sentencia, y debo decirle desde dónde hasta dónde, ¿no? Por ejemplo, el fi y el if y fi. Entonces tenemos inicio y fin. Tenemos el do y el don. Tenemos siempre de dónde a dónde. Entonces, si ahí dentro de usted pone un break, le obliga a saltar fuera, siempre. Si aquí pongo un break, salta fuera. Y ya no hace el resto. Y continúa, ¿no? No es que se continúa con la programación. Eso hace un break. El continúe es un poquito más suave. No sé si utilizaron en Java. No me acuerdo bien. Sí, el continúe es también para saltar, pero es un poquito más suave, ¿no? Por eso les dejo que ustedes investiguen. Estos ustedes pueden utilizar en cualquier lenguaje el break y continúe, porque son llamadas al sistema, ¿sí? Entonces el continúe es más suave. ¿Qué hace el continúe? Por ejemplo, estoy dentro de un ciclo, ¿no? Y dentro de ese ciclo tengo sentencias y acá otras sentencias. Si yo le pusiera el break, sale fuera. Pero si yo le pongo aquí el continúe, lo que hace es, no hace las sentencias que están debajo y retorna a hacer el resto, si estoy en un ciclo repetitivo, ¿sí? Si estoy dentro de un for, por ejemplo, o un while, o un until, en cualquiera de ellos. Entonces está repitiendo, ¿no? Y hace estos ciclos. Encuentra un continúe y tiene aquí más sentencias. Lo que hace es no hacer las sentencias que están después del continúe y regresa a hacer el resto. En cambio, el break es muy fuerte. Si el continúe está dentro de un if, por ejemplo, está dentro de un if, ¿no? Y se cierra con fi. Y aquí tienen un montón de sentencias y acá más sentencias. Y aquí está el continúe. Lo que hace es, no hace este bloque. Y depende de la condición, sale. Y si no, o sea, como usted la continúa, encuentra continúa y sale a hacer lo que está abajo, ¿no? Pero no hace este bloque de aquí, ¿sí? Si aquí hubiera, por ejemplo, un else, iría al else, pero no hace este bloque de aquí. Entonces, el continúe es un poquito más suave, ¿no? El break y continúe. Esa es más o menos la idea, por eso les dejo a ustedes que investiguen, ¿no? Por eso dice, break finaliza un bloque o finaliza cualquier sentencia. El continúe provoca solo un salto, nada más. Solo hace saltos, ¿sí?
Y eso sería todo porque entraríamos a ver funciones y nada más. Redirecciones no vamos a ver porque eso ya es para después. El find, sí. Y comandos, filtros y acabamos. Ya, entonces eso sería lo que teníamos que ver. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? Bien, si no hay preguntas, entonces, ¿qué debe estar claro para la siguiente clase? Primero, ustedes tienen una tarea para hasta el domingo grupal, ¿no? Segundo, deben hacer una investigación sobre el break, sobre el continue y sobre cómo trabajar con operaciones con punto flotante, ¿no? En Shell Scripts. Y estudiar todo lo que hemos visto hoy día, todo de Shells. La próxima clase, que es el martes, vamos a hacer full ejercicios de Shell Scripts con las sentencias, ¿no? Claro, no muy complejas, sencillas, después iremos haciendo más complejas, ¿no? Pero ya no voy a repetir cómo funciona un if, un while, un until, un case, ni ninguno de esos, ¿no? Usted ya debe saber la estructura, todo lo que vimos ahora. Con eso bien claro, nos vemos el día martes. ¿Alguna pregunta, por favor?